Bien, y usted sabe que es un tema, como ya decía hace unos minutos, muy, muy sensible, muy delicado, hace a la vida y a la muerte. Y en la Argentina fue discutido ampliamente en su momento hasta que se llegó a una ley, esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, que de acuerdo a mi entender no promueve el aborto. Lo que promueve es el cuidado de muchísimas, cientos, miles de mujeres que por hacer abortos clandestinos, con ley o sin ley en ese momento, perdían la vida. Pero ha salido nuevamente a la palestra el secretario de culto, incluso ayer el presidente, y el presidente además tiene mucha cercanía con las fuentes judías. Yo no sé hasta dónde conoce lo que las fuentes judías dicen respecto a esta realidad tan dura, tan difícil que atraviesan tantas mujeres en el mundo. Vamos a hablar con alguien que usted conoce porque todo vuelve en la vida. Acá empezó de alguna manera a hacerse conocido en una columna que tenía en Radio High y se ha transformado en el tiempo en uno de los mayores expertos en el mundo en bioética y puede, bueno, traernos las fuentes judías respecto a este tema tan delicado. Me refiero al rabino Fischer-Slagen. Rabino, ¿cómo le va? Qué gusto de escucharlo y verlo. Hola Miki, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a este tema que parece otra vez aparece y yo creo que usted también en su momento expuso, como tantos, cuando se discutió ampliamente este tema, compartiendo esta visión de la bioética judía y la ley judía respecto a un tema tan difícil como es este. Recordemos a ver qué es lo que usted nos puede decir de esta visión normativa judía, de esta cosmovisión sobre un tema como este que tiene que ver con el aborto. Sí, tal cual como vos decís, a mí me invitaron y participé en las comisiones de diputados y senadores tanto en el 2018 como en el 2020. La razón fue que yo iba como obviamente bioeticista, dando la posición judía a partir del libro que yo publiqué, Filosofía Judía y Aborto. Eh, y la posición judía es una posición bastante distinta a las que se manejaban, como para que la gente pueda entender la ley judía a partir de los términos con los que se manejó o los que se manejó popularmente la ley. En principio, la ley judía no usa, porque justamente es un lenguaje jurídico, no usa retórica, es decir, nunca la ley judía habla de aborto libre, ni eutanasia prenatal, y mucho menos de interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque en la ley judía, al ser un lenguaje jurídico, trata de evitar eufemismos o sofisticaciones psicológicas para evitar operar falazmente, como por ejemplo con el adjetivo libre, condicionando o sugiriendo que lo abortivo es lo correcto frente a su negativa como opresivo, y mucho más con la expresión interrupción voluntaria del embarazo, justamente por la irreversibilidad de la muerte del embrión o del feto, imposibilitando reanimar su vida. Por eso, en la ley judía es muy importante atender al poder manipulador de los dichos y de los lemas, porque justamente el mismo Talmud dice que estos lemas conquistan lugares en las explicaciones populares y luego devienen en ideologías y en este caso finalizando en programas políticos o en leyes. Como segundo término, cuando se discutía el ítem sobre si el feto o el embrión es o no persona, bueno, la ley judía ya dirime esto. Es una discusión vieja que el judaísmo ya lo dirimió hace 2500 años, porque el estatus de persona es un estatus jurídico, no es científico. Y la halajá, la ley judía, posee también la categoría bajo el término de nefesh, que aplica a todo sujeto de deber preceptual,
que se adquiere la categoría de persona, la categoría de nefesh, solo al nacer en término y con viabilidad. Pero, y acá está el secreto, el hecho de que el conceptus, es decir, el ser humano concebido, tanto desde el cigoto hasta el feto, no tenga la categoría jurídica de persona, esto no le da potestad a un tercero sobre este feto. Y eso lo vemos en múltiples leyes, tanto cultuales, económicos, sucesorios, hereditarias, sino que todo lo contrario, digamos, ¿no? El judaísmo reconoce la vida humana o el comienzo de la vida humana a partir de la concepción. Y eso está en el Talmud a partir de la expresión Mishat Pekidah, que es en el momento de la concepción. Y esto es porque, más allá de su causa metafísica, porque allí se dice que en el momento de la concepción ingresa el alma, hay una causa científica que ya la explica Nachmanides, estamos hablando en el siglo XIII, cuando él dice que a partir del conceptus humano, no puede devenir nada que no sea morfológicamente humano, es decir, da el concepto de necesidad, hoy traducido a la determinación genética. Entonces, más allá del concepto metafísico que uno puede aceptarlo o no, hay un concepto científico en donde el conceptus es el ser humano concebido, es una realidad, un ser humano en acto y no en potencia, porque no puede devenir morfológicamente a través de las semanas en otra cosa que no sea algo reconocido como ser humano. Razón por la cual el Talmud y la ley judía lo vincula al Génesis 9:6, cuando es el famoso versículo que dice Shofech Adam Ba'adam Damoy Shafech, el que derrame la sangre de un Adam en un Adam, dice Adam ba Adam, su sangre será derramada. Y el Talmud dice, ¿qué es un Adam en un Adam? Es decir, un ser humano en otro ser humano, una mujer embarazada. De allí viene la categórica prohibición del aborto a demanda, es decir, abortar simplemente por interés. Bien. No obstante... Quiero sí, porque para ir ordenándole al oyente los conceptos que usted está diciendo con tanta claridad. Sí. Primero, un nefesh, una persona, es desde el momento de su nacimiento. Con viabilidad. Con viabilidad, sí. Exactamente. Pero no existe esto de, bueno, abortar simplemente cuando está todavía hecho un feto, porque exacto. Es un Adán potencial, una persona potencial, y sería matarlo, por decirlo así, a una persona. Es un Adán en acto, es un ser humano, por eso el judaísmo aporta esta tercera vía, diciendo, o sea, lo importante no es si es persona o no, lo importante es si es ser humano o no, y ser humano es a partir de la concepción, porque el versículo, el Génesis 9:6, prohíbe matar a un ser humano dentro de otro ser humano de forma arbitraria. Entonces, lo que importa más allá del estatus jurídico de persona es si es un ser humano o no. Clarísimo, ¿entiende? Clarísimo. El aborto, conceptualmente y prácticamente, lo vamos a decir así, está prohibido por la ley judía. El aborto a demanda. Simplemente porque la mujer quedó embarazada y ese embarazo conflictúa con sus intereses. Vamos ahora a lo que sí está permitido, porque bien. Me parece que aquí es justamente el punto donde a veces, con ese descuido del eslogan, no se entiende, y yo no sé, me imagino que usted no maneja las estadísticas, que sería un tema muy importante de traer en algún momento respecto de si la legislación que acá se aplicó, que para el judaísmo no es nada nuevo, digo, respecto de permitir que una mujer embarazada pueda abortar en ciertas situaciones, aumentó exponencialmente los abortos, y también por otro lado lo que era la realidad de, bueno, la cantidad de mujeres que morían en abortos clandestinos, que sin ley o con ley se seguían haciendo. Pero esto es un tema estadístico. Ahora quiero ir nuevamente a la concepción judía, de la ley judía, respecto de cuando sí está permitido e incluso obligado a realizarse un aborto.
Aquí sí hay que hacer una distinción en donde la actual ley que tiene Argentina, que es una ley muy mala, realmente es una muy mala ley, más allá de las posturas morales, es una muy mala ley, está muy mal redactada, está muy mal implementada, es una ley más ideológica que para resolver un problema. Ujú. A través de estos años, de estos últimos años, básicamente de estos 2 últimos años, se descubrió que todas las cifras que decían la gente que apoyaba esta ley eran mentiras, de que había 500.000 de abortos por año, era absolutamente mentira, esto ya se descubrió. Y también se descubrió que el hecho de que no se permitía abortar a demanda, como hoy permite la ley, se descubrió que es falso que aumentaban los abortos, Ujú. porque hay un principio jurídico que dice que yo no puedo legalizar una práctica porque no puedo encontrar una solución a los perjuicios que tiene evitar esa práctica en la sociedad. Razón por la cual, por ejemplo, hoy en la legislación argentina no, o sea, no se permite, por ejemplo, o no se legaliza el robo famélico. Es decir, cuando alguien roba por hambre, no está legalizado, lo que está es despenalizado. Es decir, si una persona roba porque tiene hambre, Ujú. entonces seguramente va a ir al juez y el juez le va a decir, bueno, si realmente robó una manzana porque tenía hambre, eso no está penalizado. La diferencia es si está despenalizado o legalizado. Ujú. Despenalizar quiere decir que el acto está prohibido, pero en determinadas circunstancias no está penalizado. Legalizar quiere decir que el Estado brinda el apoyo, los derechos y toda la infraestructura para cometer ese acto. Entonces acá lo que se hizo fue legalizar el aborto. El Estado tiene la obligación de contribuir y ayudar a que esta práctica se realice, cosa distinta a la Qué despenalización. importante lo que está usted explicando, Rabino, la diferencia justamente entre despenalizar y, bueno, legalizar. Vamos, Tal si le cual. parece, Sí, sí, porque los judíos en su sabiduría, usted ya lo dijo, hace 2500 años estos temas ya han sido tratados y tienen una clara metodología desde el tal punto de cual. vista de la legalidad. Cuéntenos Tal qué, cual. qué es lo que dice el judaísmo respecto Bien, a situaciones que no son las habituales. bien, bien. Para esto, el alajá lo que hace es ya hace 2500 años dirimir el otro problema que se abordó en la Argentina, que era si el cigoto, el embrión o el feto, ¿no es cierto?, es o no parte del cuerpo de la mujer, de la mujer gestante, Ujú. ¿no es cierto? Bajo el lema de el derecho sobre el propio cuerpo. Y la alajá ya dirime este problema. Y la alajá tiene dos categorías, que se llama uvar hierejimó y uvar lab hierejimó, que quiere decir el embrión, el conceptus, es parte de su madre y no es parte de su madre. Y utiliza estas categorías, ¿no es cierto?, de acuerdo a diferentes ámbitos legales, en lo penal, en lo hereditario, en el linaje sacerdotal, en cuestiones de derecho económico, para mostrar que lo siguiente, para mostrar que estas categorías no son categorías rectoras, ¿no es cierto? Sino que lo que son conceptos que resumen casuísticas legales. Entonces, bajo este concepto, lo que dice el judaísmo es que, dado que el conceptus, en el sentido de ser humano, no es parte del cuerpo de la madre, porque ese es un ser humano aparte, nada más que durante 9 meses, naturalmente, la mujer lo alberga y lo nutre y lo gesta dentro de su propio vientre, el aborto a demanda está absolutamente prohibido por el Génesis 9.6. Dice, en caso, por ejemplo, que la vida de la madre corra un serio y certero peligro, ahí y el médico tenga que dirimir entre salvar a la madre o salvar al embrión o al feto, es obligatorio que el médico salve a la madre. ¿Por qué? Porque la ley dice que
se prioriza la vida de la madre por ser primera. ¿Y por qué se prioriza la vida de la madre por ser primera? Por una ley de la Torá que se llama la ley de Rodef, que es la ley del persecutor, que posibilita y muchas veces obliga a matar a quien ponga en certero y cierto peligro e inmediato peligro de muerte a su prójimo. Y en este caso, ¿por qué? Por ejemplo, el médico tiene que matar al feto y no a la madre para salvar al feto. Bueno, porque justamente como la vida de la madre está primera a la del feto, es decir, la vida de la madre es anterior, la vida, o sea, la mujer vive antes de haber concebido el feto, se entiende que es el feto el que pone en peligro y amenaza la vida de la madre y no al revés. Entonces ahí el médico tiene la obligación de practicar ese aborto. Dicho esto, hoy por hoy esos casos son casi insignificantes por el avance de la medicina. Prácticamente hoy no hay casos donde el embarazo ponga en peligro de vida a la mujer. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, casos de anencefalía, irreversibles patologías degenerativas o terminales, donde el conceptus, el feto o el embrión, va a morir indefectiblemente, como por ejemplo enfermedades degenerativas, una de ellas llamada el Tay-Sachs, por ejemplo. Todas estas enfermedades o patologías embrionarias donde el embrión muere necesariamente y no hay posibilidad de salvarlo, se consideran situaciones bajo la ley judía que se llaman tzorech gadol, es decir, de gran necesidad, y donde la mayoría de las autoridades halágicas permiten abortar con severas restricciones en tiempo y forma. Similarmente a los casos de violaciones y donde la madre se encuentre en serio riesgo psicofísico, siempre y cuando se efectúe inmediatamente al hecho. Ahora, ¿por qué el caso de la violación? Bueno, porque el caso de la violación se entiende que es el resultado de una acción violenta, de una acción criminal en contra de la mujer, en donde el conceptus es fruto de aquel ataque y por ello, según el caso, también se lo considera bajo la ley de Rodef. Ahí hay una permisión, no es una obligatoria, no es obligatorio, son permisiones. Dicho esto, cabe destacar que hoy la Organización Mundial de la Salud reporta aproximadamente unos entre 40 y 45 millones de abortos anuales en el mundo, cuya mayoría son simplemente embarazos no deseados por ser conflictivos respecto de los intereses personales, familiares o sociales, y hasta incluso por control de natalidad, que ese fue el real motivo de la actual petición por la legalización del aborto a demanda que se legalizó en el 2020. Es decir, el aborto a demanda no es un problema médico, no es un problema sanitario, no es un problema social, tampoco jurídico ni económico, es un problema humano. Y yo creo que es el síntoma, como en su momento también lo escribí, es el síntoma más crudo del actual hombre encorvado o humano encorvado sobre sí mismo, o de la ética de la mismidad, donde el individuo y sus intereses son el bien supremo, en donde incluso para favorecer ese interés individual, se falsea la realidad descriptiva y científica con el fin de simplemente no coartar el antojo y la arbitrariedad hasta el punto de legalizar ese interés o ese deseo, ¿no es cierto?, a costa de la vida de otro. Qué importante lo que el rabino Slagen nos ha ilustrado, con todos los detalles de cómo el judaísmo ya abordó estas problemáticas hace miles de años, la diferencia entre legalizar y justamente tener un concepto de permisibilidad en términos de que, bueno, no hay una condena, sino que hay una situación que es estudiada a partir de casos puntuales con lo que la ley judía permite cuando, bueno, existe peligro para la vida de la madre, cuando existe una violación, entender esta fenomenología de la manera correcta. Creo que es un tema imprescindible para no caer en los slogans, para no caer en miradas que distorsionan. ¿Nos recuerda el nombre de su libro, Rabino?
Sí, el libro es Filosofía Judía y Aborto. La primera edición fue en el 2008 y recibió una distinción de la Sociedad Científica Argentina, y hay una segunda edición ampliada y extendida y actualizada del 2020, que es la que hoy se encuentra en las librerías. Rabino, como siempre, un lujo tenerlo por su claridad y por su sabiduría en términos de las fuentes judías y la bioética, un tema permanentemente vigente que, bueno, tiene picos, ¿no? Aparece otra vez dando vueltas. Es bueno que la gente entienda con profundidad las diferentes categorías, cómo debe ser pensado el tema y no simplemente un slogan que se usa con liviandad, más aún en un tema que hace a la vida y la muerte y hace también a un tema tan doloroso muchas veces eh, para la sociedad y las personas, porque acá uno puede hablar genéricamente, pero cuando una realidad tiene el desafío de saber cómo actuar, es bueno que conozca estos conceptos con claridad. Rabino, gracias y hasta la próxima. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. El rabino Fischeslagen, bien, tal vez uno de los mayores conocedores en el mundo de la bioética, explicándonos qué dice el judaísmo respecto del aborto.